No hay nada nuevo bajo el sol, sentencia el Eclesiastés, y sin embargo, el alma humana sigue buscando novedad, progreso, avance, como si pudiera escapar de una rueda cuyo eje permanece oculto. Aquel que observa con profundidad suficiente descubre que no está caminando hacia ningún lugar, sino repitiendo el mismo andar bajo distintos ropajes, con distintos nombres, rostros y circunstancias. La vida no es una línea recta hacia la iluminación, sino un bucle cósmico donde la conciencia se repite hasta que despierta. Esta es la clave, el despertar es lo único verdaderamente nuevo. Todo lo demás es reciclaje de memorias, reencarnación de hábitos, retorno de impulsos, repetición de errores o fragmentos no redimidos. Como escribió Nietzsche en su doctrina del eterno retorno, todo lo que has vivido lo volverás a vivir, una y otra vez, sin variación, hasta que tomes conciencia de ello. Pero este concepto filosófico, por potente que sea, apenas roza la profundidad espiritual que ofrecen otras tradiciones. El Bhagavad Gita enseña que el alma nunca nace ni muere, sino que asume cuerpos como quien cambia de vestidura. Sin embargo, esas ropas no están vacías, contienen impresiones, tendencias, semillas de experiencias no concluidas. En el Zohar se afirma que cada alma contiene en sí misma múltiples chispas de otras almas, y que el viaje humano es una restauración progresiva de esas luces rotas. Por tanto, no vivimos solo nuestra historia, vivimos también la de todos los que alguna vez se imprimieron en la materia que ahora nos forma. La teósofa Annie Besant sostuvo que la materia no es muda. Cada átomo ha sido testigo de acontecimientos, pensamientos, emociones. La materia recuerda. Cuando un cuerpo se desintegra, su energía no se dispersa caóticamente, se reorganiza con información previa. Así como una manzana abandonada por milenios puede, según hipótesis cuánticas, volver a ser manzana, también tú puedes volver a ser lo que ya fuiste, un sabio, un santo o un ser caído. Todo depende de qué parte de la memoria universal estés activando. Pero no estamos condenados a repetir por siempre. Existe un punto de inflexión, cuando reconoces el patrón. Ese instante en que comprendes que lo que estás viviendo ya fue vivido, no por resignación sino por lucidez, abre una brecha en el tiempo. Esa grieta es la verdadera libertad, el punto donde puedes alterar el curso del río y sembrar lo que nunca ha sido sembrado. El alma que despierta redime no solo su historia, sino la historia de todos los que vivieron en ella. Este libro nace para eso, para enseñarte a interrumpir la rueda sin violencia, a recobrar tu yo original entre fragmentos dispersos y a recordar lo único que vale la pena recordar, que el despertar no es volver a empezar, sino comenzar a ser por primera vez. Lo que es, ya fue. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La ilusión del tiempo lineal. ¿Y si lo que llamas pasado no estuviera atrás? ¿Y si lo que crees haber dejado atrás aún respira en ti como un eco persistente, un reflejo no redimido, una escena que se repite no porque la vida lo quiera, sino porque tú aún la sostienes con tu atención? El tiempo, para la mente ordinaria, es una línea. Se enseña así desde la infancia, hay un antes, hay un ahora y habrá un después. Todo parece tener un inicio y un final. Pero la conciencia no obedece a esa estructura. Es más parecida a una espiral infinita, donde cada giro contiene todos los giros previos y cada punto puede reencontrar cualquier otro si se accede desde el nivel adecuado. Los antiguos lo sabían. Los Upanishads, textos filosóficos del Veda, afirman que aquello que es, fue y será, reside simultáneamente en el corazón del sabio. No se trata de poesía, sino de una descripción energética del estado de la conciencia no fragmentada. El sabio no está atado al tiempo porque ha dejado de percibirlo como una línea. Ha roto la ilusión. Cuando en Liberal Bell Legis, Aleister Crowley declara, cada hombre y cada mujer es una estrella, no alude solo a la independencia del ser, sino también a su órbita.
cada alma gira en un ciclo vibratorio. Y al igual que las estrellas, lo que ves en este instante es una luz antigua, una emisión de hace eones que apenas ahora llega a tu percepción. Así también ocurre con tus traumas, tus deseos, tus pasiones y tus errores. No son de ahora, pero aparecen aquí porque su eco sigue recorriendo tu órbita. ¿Quién eras antes de pensar con palabras? ¿Quién eras antes de nombrar las cosas como pasadas o futuras? Ese es tu verdadero yo. No el que cuenta historias del ayer, sino el que habita todos los tiempos a la vez y los observa sin confundirse con ninguno. Julian Barber, físico cuántico, afirmó que el tiempo no existe como flujo, sino como una colección de instantes fijos. Lo que percibimos como movimiento es solo una ilusión provocada por la memoria. Así, no es que el pasado influya en el presente, es que el presente está interpretando un patrón fijo de forma rara. Todo está ocurriendo en este instante, en distintos planos, y tú estás eligiendo cuál ver. Jiddu Krishnamurti fue aún más directo: la mente que divide el tiempo en pasado, presente y futuro es la que crea el sufrimiento. En su visión, el tiempo psicológico, el que dice yo fui, yo seré, es una trampa autoimpuesta. Y mientras creas que el pasado ya pasó, lo mantendrás vivo sin saberlo. Aquí está el verdadero problema. El sufrimiento que llevas no proviene de lo que pasó, sino de creer que ya no está ocurriendo. Al negar su presencia actual, lo atas a ti. No puedes sanar un recuerdo mientras creas que está en el pasado. Solo cuando lo reconoces como vibración presente puedes transmutarlo. Imagina que un niño es herido por un fuego. Crece y aprende a evitarlo, pero cada vez que ve una llama, su cuerpo reacciona como si volviera a quemarse. No es el fuego lo que le hace daño, sino la impresión no comprendida. Lo mismo ocurre contigo, lo que llamas pasado está activo como impresión en tu cuerpo energético, y responde a estímulos actuales. Esa es la trampa del tiempo lineal, hace que lo viejo parezca lejano, cuando en realidad está latiendo justo ahora. La conciencia no sana viajando hacia adelante. Sana mirando en profundidad de la hora. Porque en este instante hay múltiples capas de realidad coexistiendo. Tu yo niño, tu yo anciano, tu yo posible, tu yo reprimido, todos están aquí. Lo lineal es solo la forma más limitada de percibir lo eterno. Por eso, quien logra romper la ilusión del tiempo, accede a una libertad desconocida. Puede alterar no solo su destino, sino su origen. Puede elegir desde qué raíz quiere vivir. Y al hacerlo, libera a todos sus yos del peso de la repetición. La práctica no consiste en recordar el pasado, sino en percibir dónde sigue actuando en ti hoy. ¿Qué patrones repites sin darte cuenta? ¿Qué emociones no procesadas surgen siempre frente al mismo tipo de persona, de situación, de lugar? Todo eso es tiempo atrapado. Y puedes liberarlo. Porque al final, como enseñan los sabios, la eternidad no es duración infinita, sino presencia absoluta. Capítulo 2. Fuiste muchos, la materia como archivo universal. La piel que ahora cubre tus huesos no siempre fue tuya. No lo decimos metafóricamente. Literalmente, los átomos que componen tu cuerpo han pertenecido a otros. A mujeres y hombres, a animales extintos, a montañas pulverizadas, a cuerpos amados y asesinos condenados. Respiras con pulmones tejidos de polvo ancestral, y cada célula que hoy se renueva ha participado ya en incontables danzas biológicas, tragedias humanas y revoluciones cósmicas. ¿Quién eras entonces? Pensar que tu cuerpo empieza contigo es un error infantil. Tu carne ha sido modelada en otras guerras. Tus huesos fueron parte de templos caídos, tu sangre cargó en otros siglos la rabia, el deseo, la oración. Y todo ello permanece aquí, latente, como una biblioteca viva que no necesita palabras para narrar lo que guarda. Tú eres esa biblioteca. El Corpus Hermeticum, conjunto de textos atribuidos a Hermes Trismegisto, enseña que lo que es abajo es como lo que es arriba, y lo que es arriba es como lo que es abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Esta sola cosa es la materia divina, el substrato universal que adopta múltiples formas.
Por eso, lo que tú llamas tu cuerpo es en realidad una expresión momentánea de algo que ha sido muchas cosas, y que guarda, como la piedra guarda el fuego, la huella de todas ellas. Madame Blavatsky, en La doctrina secreta, plantea que la memoria universal no es un producto de la mente individual, sino un registro cósmico inscrito en la sustancia misma del universo. En su visión teosófica, la materia no es muda, recuerda. Las rocas, el agua, el ADN, los huesos, todo lleva una impronta. Y no una sola. Una sobre otra, como manuscritos palimpsestos donde nuevas escrituras emergen sobre trazos antiguos sin borrar del todo lo que fue. Tú, entonces, no solo tienes recuerdos mentales. Tienes recuerdos materiales. Herencias físicas que no provienen solo de tus padres, sino de la humanidad entera. Carl Jung no intuyó cuando habló del inconsciente colectivo, un reservorio común que transmite símbolos, emociones, traumas, sabidurías que no aprendiste, pero que ya sabías al nacer. Hoy la biología lo llama la epigenética transgeneracional, pero el alma lo ha sabido siempre, la materia recuerda lo que tú has olvidado. Nicolas Flamel, alquimista legendario, escribía que la piedra filosofal no se halla fabricando algo nuevo, sino purificando lo viejo hasta que recuerde lo que es. Y no ocurre lo mismo con tu carne. Cada vez que elevas tu conciencia, purificas el archivo corporal. No creas una nueva versión de ti. Desempolvas una que ya estaba allí, escondida bajo capas de olvido. Por eso, no basta con sanar la mente. Hay que redimir la materia. Tus temores corporales, tus tensiones musculares, tus respuestas automáticas no siempre son tuyos. Muchas veces pertenecen a memorias encarnadas que buscan ser liberadas. Cuando frente a ciertas situaciones reaccionas con ira sin causa, tristeza súbita o inexplicable cansancio, estás escuchando a los antiguos que aún viven en tus tejidos. Y cada síntoma puede ser una voz ancestral diciendo, yo también estoy aquí. Esta revelación no es carga. Es poder. Porque si tu cuerpo ha albergado a muchos, también puede acceder a sus fortalezas. La paciencia del agricultor mesopotámico, el coraje del guerrero escita, la compasión de la madre africana, la sabiduría del monje tibetano, todo está potencialmente inscrito en ti. No porque seas especial, sino porque eres materia compartida. Y donde hay huella, hay camino. Entonces, ¿cómo se despiertan esas memorias luminosas sin caer en la sombra de las traumáticas? Primero, aceptando que no todo lo que sientes proviene de ti. Esto, que parece simple, es revolucionario. La culpa se disuelve cuando comprendes que hay hábitos emocionales, patrones adictivos o pensamientos destructivos que no son el reflejo de tu alma, sino residuos vibratorios de otros. Segundo, aprendiendo a escuchar el cuerpo como quien lee un pergamino sagrado. La tensión en el pecho puede no ser tuya, sino una alerta heredada. La rigidez de tu espalda no siempre se debe al estrés diario, sino a una resistencia vieja que ha sido impresa una y otra vez por memorias sin resolver. Cada dolencia, cada postura, cada impulso puede ser la clave para abrir una habitación cerrada en los archivos del alma. Tercero, transmutando. Aquí la alquimia se hace real. No para convertir plomo en oro, sino trauma en compasión, rigidez en fluidez, hábito en arte. Todo cuerpo es un laboratorio vivo. Y cuando practicas con intención, meditación, movimiento consciente, oración encarnada, respiración lúcida, estás reorganizando las memorias que yacen en ti. El templo no es simbólico, eres tú. Tu cuerpo, entonces, no es solo tuyo. Es un archivo universal, sí. Pero también es un terreno fértil donde puedes sembrar lo que quieras. Nada te impide, a partir de hoy, imprimir nuevas memorias. Y si todo lo que fuiste aún respira en ti, también puede florecer lo que aún no has sido. Porque si fuiste muchos, también puedes elegir quién ser ahora. Capítulo 3. El alma fragmentada, Jous que no sabes qué eres. La parábola del espejo roto. Había una vez un espejo perfecto que colgaba en el centro de un templo olvidado. Reflejaba no solo los rostros, sino las intenciones, los miedos, los secretos del alma.
Pero un día, en medio de una guerra silenciosa entre hombres que ya no sabían lo que defendían, una lanza lo partió. El espejo cayó al suelo y se quebró en cientos de fragmentos. Cada pedazo fue recogido por distintas manos. Algunos lo usaron como adorno, otros lo ocultaron, unos más lo temieron. Pero nadie volvió a ver el reflejo completo. Lo curioso es que cada quien, al mirar su fragmento, pensaba que eso era todo lo que era. Así estás tú, contemplando apenas una parte, convencido de que eres solo eso. El problema. La mayoría de las personas cree que son una sola cosa, su nombre, su cuerpo, su historia. Pero esa es apenas una máscara temporal. La conciencia, esa chispa indivisible, ha sufrido a lo largo de muchas encarnaciones no solo el velo del olvido, sino también el desgarramiento. No estás dividido solo por el tiempo, sino por la experiencia no integrada. Los antiguos lo sabían, la fragmentación del alma no es una metáfora poética. Es una condición real del espíritu encarnado. En la obra gnóstica Pistis Sophia, se relata cómo la sabiduría, Sophia, cae desde los reinos superiores y queda atrapada en mundos materiales, desgarrada por el deseo de conocer, perseguida por arcontes, y dispersa en múltiples regiones de existencia. Sophia no es un personaje, es tu alma tratando de volver a ser una. Este desdoblamiento del yo no solo ocurre a lo largo de múltiples vidas, sino que puede coexistir simultáneamente. Cada decisión que no asumiste, cada dolor que no procesaste, cada identidad que reprimiste, sigue viva en algún lugar, no como un recuerdo, sino como una conciencia autónoma atrapada en bucles de repetición. La solución. Comprender que el alma no es una línea, sino un cristal con múltiples facetas. Los evangelios de Nag Hammadi describen a la conciencia como una unidad multidimensional que puede expandirse o contraerse según su grado de integración. El texto de Zostrianos explica que el alma se divide en regiones de luz y sombra, donde cada región es gobernada por una forma del yo, unas más evolucionadas, otras aún atrapadas en los traumas y deseos del pasado. En las enseñanzas de Gurdjieff se habla del hombre-máquina, una entidad fragmentada por deseos contradictorios, voces internas no reconciliadas y múltiples yos que se disputan el control del cuerpo. Para él, el objetivo del trabajo interior no es ser mejor, sino ser uno, una conciencia sin unidad está dormida, decía. Y en los testimonios místicos de iniciados sufíes, se narra cómo el alma puede ser reintegrada mediante el recuerdo constante del nombre divino, Dikre, que actúa como un imán reuniendo los fragmentos dispersos del ser. Este conocimiento no es abstracto. Tiene implicaciones prácticas urgentes. Muchos de los conflictos que enfrentas no son tuyos, son de partes de ti que aún no sabes que existen. Y mientras no las reconozcas, seguirán operando desde el inconsciente, generando karma, repitiendo patrones, saboteando la armonía interior. La práctica. La reintegración del alma fragmentada requiere actos conscientes y repetidos. El primero es el autorreconocimiento profundo, cuestionar con honestidad si la voz que habla en ti en ciertos momentos es verdaderamente tu esencia o un yo relegado que aún busca ser escuchado. Un ejercicio inicial consiste en sentarte en silencio y formular esta pregunta: ¿quién en mí desea lo que deseo? Repite esta indagación varias veces hasta que sientas que algo empieza a emerger más allá del pensamiento habitual. No intentes responder rápido. Escucha. Algunas respuestas no vendrán con palabras, sino con sensaciones, imágenes, incomodidades. Otro acto de recolección es la escritura automática del yo rechazado. Dedica unos minutos diarios a permitir que hable esa parte de ti que nunca ha tenido voz. Puede que diga cosas que no te gusten, que se exprese con rabia, miedo, deseo. No censures. Al hacerlo, no estás dándole poder, estás trayéndolo a la luz. Pero la práctica más poderosa es el reencuentro ritual con las partes perdidas. Basta con cerrar los ojos y visualizar una habitación donde te esperan todos tus yos. Algunos serán niños. Otros estarán heridos. Algunos vendrán con máscaras. Míralos sin juicio. Ámalos sin condiciones. Y diles: vuelvan a mí. Los acepto. Los integro.
Ya no están solos. Haz esto cada noche, aunque sea unos segundos. Cada fragmento que vuelve es una parte del alma que deja de generar eco kármico y comienza a cantar con tu verdadera voz. Tu alma no está rota. Está dispersa. Cada pedazo ha esperado este momento, el instante en que tú, el tú consciente de este presente, decida reunirlos. No con fuerza, sino con presencia. No con culpa, sino con compasión. Y entonces, cuando todos los fragmentos se miren otra vez en un solo espejo, recordarás que nunca estuviste solo. Capítulo 4. La cosecha dormida en tu campo interior. La tierra que no descansas. Si pudieras caminar dentro de tu alma como se camina un campo, verías brotes, verías espinas, verías tierra fecunda y también tierra agotada. Verías plantas luminosas que ni siquiera recuerdas haber sembrado, y maleza que crece sin permiso, sin luz, pero con vigor. Porque todo terreno sin labrar termina siendo labrado por el azar. Tú eres ese campo. El problema. La mayoría de las personas vive como si sus pensamientos fueran meros susurros sin efecto, como si las emociones intensas se evaporaran sin dejar residuo, como si los hábitos mentales no se convirtieran en raíces. Pero cada impulso, cada juicio, cada visualización inconsciente que repetimos, cava una zanja en el alma. Allí, sin saberlo, hemos sembrado campos enteros de confusión, escasez, enfermedad, miedo, culpa, abandono. Y luego, cuando la cosecha madura, nos sorprendemos. ¿Por qué me pasa esto a mí? El problema no es lo que piensas ocasionalmente, sino lo que riegas con tu atención diaria. En los Salmos, David clama, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, Salmo 126, 5. No está hablando de llorar y esperar consuelo. Está hablando de transformación interna. Si la semilla fue el dolor, el trabajo interno es el agua, y la cosecha será gozo, si aprendiste a cuidar lo que germinó. La solución. Toda alma es un campo vibracional, una extensión fértil de energía espiritual donde cada pensamiento, imagen o emoción se convierte en semilla. Este campo responde al patrón de Dacé, del decreto, de la visualización consciente. Neville Goddard enseñaba que todo estado que imaginas con persistencia se convierte en realidad física porque tú eres la vida de esa imagen. La imaginación no es fantasía, es el arado del alma. Lo que visualizas y sientes como verdadero se hunde en la tierra profunda del subconsciente, y tarde o temprano, florece. Los tratados gnósticos sobre la oración, como el que aparece en la biblioteca de Nara Mahdi, afirman que el orante es un sembrador, y cada palabra pronunciada en espíritu cae como simiente en los cielos ocultos de la mente. Allí, lo divino responde no a la forma de la plegaria, sino a la intención con la que fue sembrada. Y entre los pueblos chamánicos, se realiza una ceremonia conocida como siembra vibracional, donde se canta al maíz antes de plantarlo, se le bendice con el nombre del sueño que representa, y se entierra como si fuera el hijo del espíritu. La cosecha no se mide solo en frutos, sino en cambios en la conciencia del sembrador. La práctica, protocolo de observación, decreto, reemplazo y bendición. 1. Observación. Detente y observa tus pensamientos como quien recorre un campo al amanecer. No los juzgues. Solo nómbralos. Esto es temor, esto es comparación, esto es gratitud. Cada uno es una semilla que llevas en la mano. ¿Quieres plantarla? Haz esto cada noche antes de dormir. Recorre tu día como quien cosecha lo sembrado. ¿Qué pensamiento regaste más? 2. Decreto. Selecciona la semilla que deseas ver florecer. No basta con querer algo. Debes declararlo. El decreto es un acto de propiedad vibracional. Di, yo soy el dueño de mi campo interior. Yo siembro vida, y la vida responde. Usa frases afirmativas y en presente. Hazlo con emoción verdadera. Que tu voz, aunque sea interior, tiemble de convicción. 3. Reemplazo. Si encuentras maleza, pensamientos repetitivos de miedo, escasez, odio, no los arranques con furia. No los niegues. No maldigas tu campo.
simplemente planta algo más fuerte a su lado. Por cada pensamiento negativo, introduce uno vivo. Aquí donde hay angustia, planto paz. Aquí donde hay juicio, planto comprensión. El subconsciente no se limpia con represión, sino con reemplazo vibratorio. 4. Bendición. El último paso es bendecir lo que has sembrado. Este es el paso que casi nadie enseña, y sin embargo, es el que transforma el acto mágico en algo sagrado. Cierra los ojos y di: bendigo esta semilla. Que germine a su tiempo. Que su flor sea belleza para mí y para los demás. Que su fruto sea justo. Esto conecta tu acto interior con la fuente. La bendición es el sol invisible que activa la fotosíntesis del alma. Cierre. Has sembrado muchas veces sin darte cuenta. Has cosechado sin saber de dónde venía el fruto. Pero ahora tienes las herramientas, el mapa, el poder. Tu alma es un campo vivo que responde a tus palabras, tus gestos, tus pensamientos más secretos. Si siembras belleza, belleza recibirás. Si siembras compasión, serás envuelto en ella. Si siembras luz, no habrá sombra que permanezca por mucho tiempo. Y si un día miras tu vida y no te gusta lo que ves, no te condenes, simplemente vuelve a sembrar. Capítulo 5. El pecado olvidado. Cargas que no son tuyas. Lo que arrastras sin saberlo. ¿Alguna vez sentiste una tristeza que no podías explicar, un miedo que no tenía origen en tu historia, un rechazo que dolía antes de que ocurriera? Hay dolores que no nacen contigo, pero habitan en ti. No todos los grilletes que cargas fueron forjados por tus manos. La mayoría de las personas vive intentando sanar su pasado, sin comprender que muchos de sus tormentos no pertenecen a su historia individual, sino a resonancias heredadas. Como una cuerda tensa que vibra cuando otra idéntica suena cerca, tu alma responde a frecuencias que la anteceden. Lo que tú llamas culpa, vergüenza, peso espiritual, muchas veces es solo eco. En la carta a los Hebreos leemos: habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10 y 12. La idea central no es el castigo, sino la cancelación de una deuda que muchos aún siguen pagando innecesariamente. Porque aunque el pecado haya sido saldado, si tú sigues creyendo que es tuyo, la prisión permanece abierta, pero habitada. El problema. El alma humana es como una esponja de alta sensibilidad. No solo absorbe experiencias propias, sino memorias colectivas. En momentos de crisis, o en lugares de fuerte carga vibratoria, se abre sin defensa. Allí se cuelan patrones emocionales, maldiciones generacionales, votos antiguos, residuos de linajes o de colectivos espirituales. No porque seas débil, sino porque eres poroso. El problema es la identificación con lo heredado. Cuando tomas por tu karma lo que en realidad es un karma flotante, lo adoptas y le das poder. Comienzas a actuar desde esa herida, y el ciclo se perpetúa. Kabalev, esoterista del siglo XX, hablaba del punto de intersección vibratoria entre generaciones. Allí, el alma encarnada puede tomar prestado un aprendizaje, un error o una deuda. No por castigo, sino por oportunidad de redención colectiva. Pero si no se hace consciente, el alma lo vive como condena. La solución. Tú puedes liberarte de aquello que no nació contigo. La Rosa Cruz Áurea enseña que el verdadero alquimista espiritual no solo transmuta su plomo interior, sino que aprende a devolver el plomo ajeno a la tierra para su purificación. El que carga lo ajeno por compasión, debe soltarlo por sabiduría. El místico Rumi decía: no eres una gota en el océano. Eres el océano en una gota. Si esto es cierto, también estás expuesto a todas las tormentas del océano. Pero si aprendes a reconocer cuáles son tuyas y cuáles no, puedes navegar sin naufragar. Los registros acásicos, descritos en la teosofía como una biblioteca etérica que contiene la historia vibracional de cada alma y colectivo, muestran cómo los errores no resueltos del pasado siguen emitiendo energía. Quien resuena con esa frecuencia, por trauma o empatía, los atrae y los sufre como propios. Pero el alma despierta no necesita saberlo todo,
sino distinguir lo esencial: esto no es mío, esto no me corresponde, esto puede ser devuelto en amor. Práctica guiada, ritual de renuncia y restitución energética. Preparación. Busca un espacio tranquilo. Toma papel y lápiz. Vas a escribir, sin censura, las cargas que sientes que no son tuyas, tristezas que parecen heredadas, miedos inexplicables, roles familiares que te impusieron, emociones que entraste a vivir como casa ajena. Hazlo como quien deja testimonio de una carga que ya no desea continuar. Ritual. Lee en voz alta cada frase escrita, comenzando con: yo reconozco esta energía. No la rechazo. No la condeno. Pero ya no es necesaria en mi campo. Luego, coloca tu mano derecha sobre el corazón y di: devuelvo esta carga a la fuente. Que sea transmutada en luz por la inteligencia que la originó. Yo soy libre. Yo me restituyo. Quema el papel o sumérgelo en agua salada. Ese símbolo no es destrucción, sino regreso. Estás devolviendo al océano lo que no debes seguir cargando como bota. Si lo deseas, termina con este decreto de restitución. Me libero de toda energía que no se origina en mi plan divino. Yo soy el campo limpio de Dios. Yo soy el yo que vuelve así. Repite este ritual cada vez que sientas que algo en ti pesa más de lo que debería. No eres culpable de todo lo que sientes. No eres el origen de todo lo que te ocurre. Pero sí eres responsable de lo que permites que permanezca. Liberarte de las cargas ajenas no es egoísmo, es limpieza espiritual. Cuando lo haces, no solo te sanas a ti, sino que permites que otros también despierten. Y si alguna vez dudas si una cadena es tuya o no, intenta soltarla. Si no era tuya, desaparecerá como niebla al sol. Capítulo 6. El alma contenida en otros. Cuando tú sueñas, ¿alguien más despierta? No estás solo dentro de ti. Y, más aún, tú tampoco eres el único que está dentro de ti. Lo que has considerado tuyo puede ser una combinación viva de resonancias, memorias alojadas en otros, deseos que te sueñan, ecos que te atraviesan sin que sepas de dónde vienen. El alma no habita solo un cuerpo, se dispersa, se siembra, se refleja. A veces, germina en otro ser y se busca. Este capítulo parte de una hipótesis espiritual audaz: si tú contienes a otros, otros te contienen a ti. No en sentido simbólico, sino literal, energético, psíquico. Hay personas que llevan fragmentos de tu alma porque alguna vez, en alguna dimensión, ustedes fueron uno. Y hay lugares, rostros, miradas o palabras que activan en ti recuerdos que no viviste, pero que reconoces. No son alucinaciones. Son llamados. El problema. La conciencia individualista nos ha enseñado que el alma es una propiedad privada, delimitada por la piel, definida por una historia personal. Pero la realidad espiritual es más vasta y más perturbadora. No eres uno, y no estás completo dentro de ti. Tu alma está conectada, reflejada y, a veces, atrapada en otros seres. El Talmud, sabiduría ancestral hebrea, afirma: todo Israel es responsable uno del otro. No como regla moral, sino como afirmación ontológica: si tú haces caer a otro, te haces caer a ti; si levantas a uno, levantas una parte de ti que estaba dormida. Desde la antigüedad, hay testimonios de personas que afirman recordar muertes que no vivieron, guerras que no lucharon, idiomas que nunca aprendieron. El Dr. Ian Stevenson, psiquiatra y científico, documentó más de 2,000 casos de niños que espontáneamente recordaban vidas pasadas, con detalles verificables. Uno de sus estudios más célebres narraba la historia de un niño indio que, a los 3 años, señalaba una aldea vecina, daba nombres específicos, y decía: allí morí. Cuando lo llevaron al lugar, reconoció personas, describió su antigua casa e incluso el arma que lo mató. Nadie se lo había contado. Nadie podía explicarlo. Pero, ¿y si este fenómeno va más allá de la reencarnación? ¿Y si no solo es el alma regresando, sino el alma dividida buscando reencontrarse? Ahí está el verdadero enigma.
la solución. Si tú puedes estar contenido en otro, puedes también despertarte en otro. No se trata de controlar, poseer ni manipular, eso sería magia negra, sino de reconocer el campo compartido donde ciertas almas coexisten. El maestro Sri Aurobindo hablaba del alma colectiva, un campo donde los fragmentos individuales se entrelazan para cumplir tareas superiores. En su visión, algunos seres nacen con misiones compartidas, y por eso, aunque estén separados por geografías o cuerpos, sienten la presencia del otro antes de encontrarlo. Es lo que el cristianismo llama comunión de los santos y el hinduismo karma compartido. No es sentimentalismo místico, es una realidad vibratoria. Las visiones de Hildegarda de Bingen, monja alemana del siglo XII, muestran con claridad esta idea. En una de sus visiones más poderosas, vio a las almas como luces flotantes, tejiendo redes entre sí como hilos de oro. Algunas estaban atrapadas, otras sostenían a las caídas. Una frase suya resume este capítulo: a veces, la salvación de un alma comienza en el llanto de otra. Ejemplo narrativo: el niño que recordaba morir. Un niño de 6 años, en Estados Unidos, comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, gritaba nombres japoneses, describía un accidente aéreo y decía que estaba atrapado bajo el agua. Nadie en su familia tenía conexión con Japón. Después de meses de investigación, descubrieron que los detalles coincidían con un piloto caído durante la Segunda Guerra Mundial. La familia contactó a expertos y lo llevaron a Japón. Allí, el niño se paró frente a una tumba y dijo: «Ahora ya puedo dormir». La pregunta que queda en el aire es: ¿ese niño era ese piloto o simplemente lo contenía? ¿Y cuántos más cargamos recuerdos sin saberlo? Práctica espiritual, el reconocimiento vibracional. La próxima vez que sientas un amor inexplicable por alguien o un rechazo sin razón, pregúntate: ¿qué parte de mí está en él? ¿Qué parte suya vive en mí? Cierra los ojos y visualiza una red de hilos dorados. Siente cuáles se tensan cuando piensas en alguien. No te apegues al juicio. Solo observa. Luego, di en voz alta: reconozco los fragmentos de mí en otros. Bendigo los fragmentos de otros en mí. Que cada uno regrese a su morada. Esta pequeña oración puede evitar que absorbas lo que no debes y puede también liberar a quien lleva un pedazo tuyo sin saberlo. No estás solo dentro de ti. Pero tampoco estás perdido. Tu alma conoce el camino de regreso. Hay otros que te sueñan. Hay otros donde aún respiras. Y hay una parte de ti que solo despertará cuando alguien te recuerde. Y si hoy estás leyendo esto, quizás ya comenzó el despertar. Capítulo 7. La ceguera de la luz mal usada. Hay una luz que revela, pero también hay una luz que ciega. No toda iluminación es verdad, y no todo recuerdo del alma es elevación. Así como el fuego calienta o destruye, la activación de memorias antiguas puede conducir a la liberación o a la ruina. Este es el capítulo que el lector no quiere, pero necesita. Porque el peligro no está solo en la oscuridad, sino en la luz que se busca sin haber purificado el alma que la invoca. El problema: iluminar sin haber limpiado. En la era actual, muchas almas comienzan a recordar fragmentos de vidas pasadas, talentos latentes, conexiones energéticas olvidadas, visiones de otros tiempos. Este despertar espiritual es celebrado como señal de evolución, pero rara vez se advierte del riesgo que conlleva. Activar partes del alma sin haber restaurado su eje puede atraer sombras que estaban selladas con razón. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo advierte: Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. No está hablando de un demonio externo. Está nombrando una fuerza que se presenta como iluminación, pero cuyo núcleo es desorden, vanidad o ruina disfrazada de virtud. Del mismo modo, los apócrifos del Apocalipsis de Pedro narran que, en los últimos tiempos, muchos serán seducidos por visiones que parecen celestiales, pero que han surgido del alma herida que se cree iluminada. Estas visiones no provienen de lo alto, sino de memorias contaminadas por orgullo, trauma o deseo de poder. La ilusión del recuerdo divino. Recordar no siempre es sanar.
De hecho, muchas veces es abrir un portal que el alma no está preparada para sostener. La mística Dion Fortune, experta en psicología esotérica, advertía que gran parte de los desórdenes psíquicos en buscadores espirituales proviene de querer abrir lo que el alma aún no puede integrar. Las memorias ocultas no se revelan por deseo, sino por madurez vibratoria, enseñaba. Pero en un mundo acelerado, muchos quieren despertar sin haber limpiado, recordar sin haber rendido el ego, canalizar sin haber silenciado el juicio. Y en ese apuro, despiertan sombras vestidas de luz, fragmentos del alma que se creían divinos, pero que nunca fueron sanados. Ejemplo narrativo, el hombre que invocó su don. Un hombre, convencido de haber sido un gran mago en vidas anteriores, comenzó a practicar rituales de invocación sin preparación ética ni purificación. Su entorno se tornó caótico, sueños lúgubres, relaciones rotas, pérdidas económicas. Acudió a un guía espiritual, quien le dijo: lo que has llamado no es tu don. Es tu deuda. Entonces comprendió que había activado una memoria errónea. No era su luz lo que había vuelto, sino el eco de una vida pasada donde usó mal su poder. Hasta que no restauró el principio de humildad, aquella luz lo seguiría atormentando. La solución: discernir antes de abrir. El libro de Enoch, texto apócrifo y revelador, narra la caída de los vigilantes, seres que entregaron conocimiento celestial a la humanidad antes del tiempo correcto, provocando catástrofes. La lección es clara: el conocimiento sin preparación destruye. La memoria sin purificación no libera, encadena. Por eso, antes de pedir ver mi vida pasada, deberías preguntarte: ¿he limpiado esta? ¿He perdonado a los que tengo cerca? ¿He dejado de juzgar al otro como inferior? Si no has hecho eso, cualquier recuerdo que emerja será confuso, contaminado o directamente falso. No todo lo que ves es real. No todo lo que sientes es tuyo. No toda luz viene del cielo. Como enseñaba Rumi, no abras la puerta sin antes barrer el umbral. Práctica guiada, la lámpara del discernimiento. Cierra los ojos y visualiza un cuarto oscuro dentro de ti. En ese cuarto hay un baúl. Sabes que allí hay recuerdos, talentos, visiones. Pero no debes abrirlo aún. Primero, visualiza una lámpara flotando sobre el baúl. Esa lámpara no es tu curiosidad, sino tu amor limpio. Solo cuando la luz de esa lámpara sea estable, el baúl podrá abrirse con seguridad. Repite internamente: no deseo recordar, deseo sanar. No pido poder, pido discernimiento. Que mi alma abra lo que mi espíritu ya pueda bendecir. Haz esta visualización durante 7 días antes de cualquier meditación profunda o práctica energética. Errores comunes y peligrosos. Forzar activaciones con plantas, rituales o meditaciones sin día. Buscar vidas pasadas como trofeos del ego. Creer que todo lo mágico es bueno, sin discernir su origen. Invocar nombres o símbolos que no comprendes del todo. Sentirte superior por recordar más que otros. Todos estos errores comparten una raíz: querer luz sin haber abrazado la sombra. Y eso, como dijo un sabio, es como intentar tomar el sol con una red de pescador. Recordar es un acto sagrado. Pero más sagrado aún es esperar con humildad el momento en que el alma esté lista. No busques abrir por abrir. No todo lo cerrado es opresión, a veces es protección. Antes de reclamar tu herencia espiritual, asegúrate de que sabrás usarla. Porque la luz que no se puede sostener, te rompe. Capítulo 8. La reescritura del pasado desde el ahora. A menudo se cree que el pasado es una lápida inamovible, una secuencia cerrada que define irrevocablemente el presente. Pero esto solo es verdad si el tiempo es una línea. ¿Y si no lo es? ¿Y si el pasado es solo una capa más de la conciencia, susceptible de ser visitada, tocada y transfigurada por el testigo que ha despertado en el ahora? La pregunta entonces cambia: ¿puede lo que fue dejar de ser, si se redime en otro nivel del ser? El problema: vidas definidas por heridas no resueltas.
Muchos llevan vidas enteras reaccionando ante dolores pasados, no solo de esta vida, sino de experiencias anteriores que han dejado su rastro impreso en la memoria vibracional. Un rechazo de la infancia, una traición de otra era, una muerte violenta en otro cuerpo. El alma responde a todo ello como si aún estuviera ocurriendo. Porque para la conciencia no redimida, todo sigue pasando. Pero hay un secreto que solo descubren quienes dejan de mirar el pasado como un museo y comienzan a verlo como un campo editable. El alma no puede borrar lo que vivió, pero sí puede reescribir el sentido que le otorga. Y eso basta para cambiar la realidad entera. El Evangelio de Tomás lo dice con claridad simbólica: si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Lo vivido no se libera ocultándolo, sino reconociéndolo con una nueva luz. La solución: reinterpretar desde el testigo consciente. El alma herida revive. El alma consciente redime. No hay otra diferencia entre quien repite y quien sana. Lo que ocurrió seguirá ocurriendo hasta que alguien, tú mismo, lo contemple desde una conciencia superior y decida resignificarlo. Es decir, dejar de verse como la víctima del suceso y comenzar a leerse como el redentor del significado. En el Tao Te Ching, Lao se enseña que la persona sabia se aparta del mundo sin odiarlo y lo transforma sin tocarlo. No se trata de manipular los hechos, sino de elevar la interpretación. No de negar el dolor, sino de darle otro cauce. Esta es la alquimia profunda, cambiar la vibración de un recuerdo mediante el fuego del presente. Ejemplo narrativo: la anciana y su infancia. Una mujer, ya entrada en años, arrastraba una tristeza silenciosa por la falta de amor materno en su niñez. Nunca se sintió sostenida. Un día, en profunda contemplación, imaginó que su yo presente viajaba al pasado y se sentaba junto a su versión infantil. No para decirle que todo estaría bien, solo para abrazarla. Lloró durante horas. No por la herida, sino por la ternura que finalmente pudo darse a sí misma. Ese recuerdo ya no dolía. Había sido tocado por otra conciencia. Desde entonces, su vida cambió. No porque el pasado hubiese desaparecido, sino porque ahora vibraba en otro tono. Había sido transfigurado, no negado. Práctica guiada, meditación del testigo original. Esta práctica consiste en entrar en un recuerdo doloroso no desde el yo que lo sufrió, sino desde la conciencia que lo observa amorosamente. 1. Elige un momento de tu historia que aún te lastime. 2. Cierra los ojos y siéntate en silencio. 3. Visualiza ese momento como una escena teatral. Tú estás en la butaca del público, observando. 4. Invoca en ti al testigo original, esa parte que no juzga, que no toma partido, que solo ve con amor lo que ocurrió. 5. Mira la escena hasta que sientas compasión por todos los personajes, incluso por quien te lastimó. 6. Desde el testigo, repite: esto ocurrió, pero ya no ocurre en mí. Ahora lo bendigo y lo dejo ir. Repite esta práctica durante 21 días, cada vez con un recuerdo distinto. No para cambiar la historia, sino para liberarla del papel que juega sobre tu presente. Recursos espirituales para esta enseñanza. El Kybalión, en su principio de correspondencia, recuerda: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Si cambias tu lectura interna, cambiarás la proyección externa. En los textos egipcios del Duat, se habla del juicio del alma ante la balanza de Maat. El alma debe pesar menos que una pluma. ¿Cómo lograrlo? Transfigurando las memorias pesadas hasta que no duelan. El Evangelio de Tomás, con su enfoque no lineal del tiempo, insiste: has encontrado el fin al principio. Es en el ahora donde el inicio puede ser reescrito. En la visión mística, recordar no es regresar, es iluminar desde el presente aquello que fue vivido sin luz. No hay pasado que no se pueda redimir, ni herida que no se pueda reescribir desde una conciencia superior. El error es pensar que recordar es revivir. Recordar desde el espíritu no es regresar al trauma, sino rescatar el sentido. El alma no borra, transfigura. Y eso basta para que todo cambie.
Como enseñaban los antiguos sacerdotes de Egipto, el que recuerda desde el espíritu vuelve al mismo lugar, pero no es el mismo ser. Capítulo 9. Cuando el futuro despierta en ti. El misterio que no cabe en la mente. Hay días en que todo lo que piensas, ya lo sabías. Una palabra que alguien dice y que sientes haber escuchado antes, una escena cotidiana que te atrapa por su extraña familiaridad, un pensamiento que no sabes de dónde viene, pero que parece haber estado allí desde siempre. ¿Por qué? No se trata de imaginación, ni de simple intuición. A veces, lo que sientes no es tu pasado, sino tu futuro llamando. La mente se confunde, porque espera que el tiempo fluya en una sola dirección. Pero el alma, que no pertenece a este plano, puede recibir datos del futuro como quien recuerda lo que aún no ocurre. Tal como dijo el profeta Isaías, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro, soy Dios, y no hay nadie como yo que declare el fin desde el principio. Isaías 46, 9-10. La conciencia divina habita todos los tiempos a la vez. El alma, al fundirse con esa conciencia, puede hacer lo mismo. El principio, no siempre estás recordando, a veces estás previendo. El problema es que hemos sido entrenados para asociar todo lo que aparece en la mente con el pasado. Pero así como existen huellas psíquicas residuales de lo vivido, también hay llamados vibracionales anticipados de lo que ya está escrito en planos superiores. El alma los percibe, aunque la mente no los entienda. No es profecía fantasiosa. Es una percepción legítima de realidades potenciales que ya existen en otra capa del ser. Teresa de Ávila escribió: hay en el alma moradas que aún no hemos visitado, pero que nos envían sus ecos antes de que entremos en ellas. Esos ecos son sueños, pulsos de certeza, sentimientos inexplicables. Indicadores de un futuro que ya te habla. 1. Déjà vu recurrentes, no son errores del sistema nervioso. Son memorias anticipadas de momentos que el alma ya ensayó en otra dimensión. 2. Sabiduría no aprendida. Cuando sabes actuar con claridad en algo que nunca estudiaste, es posible que tu alma ya haya vivido eso en una línea futura y te lo esté enseñando ahora. 3. Sueños que instruyen. Existen sueños que no solo expresan emociones, sino que transfieren conocimiento. Son encuentros con tu yo futuro, que ya recorrió el sendero y ahora viene a advertirte. Los videntes del desierto, antiguos iniciados del misticismo cristiano primitivo, hablaban de esto como el soplo inverso del tiempo. Decían que el verdadero místico no solo recuerda al Creador, sino que es recordado por su propio destino. La sabiduría del Ho'oponopono ancestral. En la tradición hawaiana del Ho'oponopono, no se busca resolver el futuro actuando sobre él, sino limpiando las memorias que impiden que el futuro más alto se manifieste. Morna Simeona, una de sus grandes maestras, lo enseñaba con claridad: todo problema es una repetición de un viejo archivo. Si se limpia, el camino futuro se abre solo. Pero también decía que ciertos pensamientos extraños pueden ser llamados del alma superior hacia su encarnación presente. Ignorarlos es cerrar la puerta a una versión más alta de uno mismo. Ejemplo narrativo: el niño que sonaba su profesión. Un niño de 8 años soñaba cada noche que hablaba varios idiomas y se encontraba en medio de una gran reunión donde enseñaba algo que no entendía. No sabía cómo, pero lo vivía con emoción y paz. Pasaron años. Nunca estudió esas lenguas en su infancia. Pero a los 33 años, tras una serie de eventos casi imposibles, se convirtió en un intérprete espiritual en Medio Oriente, guiando grupos en retiros interreligiosos. No fue un destino inventado. Fue un destino recordado por adelantado. ¿Qué hacer cuando el futuro despierta? La aparición de una imagen futura no es una orden, sino una invitación vibracional. No se debe forzar, pero tampoco ignorar. ¿Cómo responder? 1. Agradece, sin tratar de entender. Todo lo que viene del futuro debe ser honrado con silencio y gratitud. 2. Pregúntate desde el alma: ¿qué necesito purificar hoy para acercarme a esa versión futura de mí? 3. Escríbelo. Lleva un diario de intuiciones. Las conexiones se hacen visibles cuando se plasman.
4. Actúa desde el eco. Si recibiste una visión de tu yo futuro, comienza a comportarte como él, aunque no entiendas por qué. Así, el alma no solo recordará, sino que comenzará a atraer lo que ya estaba escrito más allá del tiempo. No todo lo que aparece en ti viene del pasado. A veces, eres el espejo donde el futuro se asoma para reconocerse. No para esclavizarte, sino para seducirte con su posibilidad más elevada. En lugar de preguntarte de dónde viene esto, tal vez debas decir, ¿quién estoy llamado a ser, si ya lo soy en otro plano? Como decía Teresa de Ávila, el alma sabe más de lo que la mente puede soportar. Por eso, a veces, calla. Pero su silencio es ya una instrucción. Capítulo 10. La flor buena. Activar la línea divina del yo. El yo que no cayó. En cada alma hay una porción que nunca ha sido tocada por el error. Esa semilla intacta es la que llamamos aquí la flor buena, no porque sea moralmente superior, sino porque vibra en absoluta fidelidad a su origen divino. El alma puede haber encarnado múltiples veces, puede haberse fragmentado, contaminado, dispersado, pero la línea pura del yo permanece escondida, esperando ser invocada. San Juan de la Cruz la llamó la amada que no ha dejado de ser virgen, y el yoga vasista enseña que aunque 1000 nubes crucen el cielo, la vastedad no se ve afectada. Así también ocurre en ti, tu historia no ha contaminado tu esencia, solo ha nublado la percepción. Activar esa línea no es un acto mental, sino un compromiso espiritual. El problema, el yo original ha sido olvidado y traicionado. Has encarnado cientos o miles de veces. En cada ciclo, algo se perdió, se traicionó la voz interna, se cedió a la sombra ajena, se absorbió un karma que no era propio, se buscó en el afuera lo que solo florece adentro. Cada traición fue una desviación de la línea pura. Y sin embargo, nunca se extinguió. El problema no es que hayas vivido errores, sino que te identificaste con ellos. Has confundido el barro con la semilla, el envase con el perfume, el recuerdo con la identidad. El yo puro ha permanecido en silencio, esperando que lo elijas por encima de toda herencia energética o narrativa kármica. La solución, encarnar voluntariamente al yo más alto. Este capítulo no ofrece teorías, ofrece una convocatoria espiritual. La flor buena debe ser invocada, bendecida y encarnada como acto consciente. No se trata de mejorarte, sino de recordarte. El yo divino no necesita evolución, solo reconocimiento. El libro de los muertos tibetano lo explica así: cuando el viajero cruza el bardo, debe reconocer la luz clara. Si la teme, cae en la ilusión. Si la abraza, regresa al origen. Esa luz es la flor buena, tu yo más alto. Rudolf Steiner, en sus ejercicios de recapitulación y reversión del día, enseñaba cómo reorganizar la vida desde el yo superior y no desde la mente reactiva. Él lo llamaba crear el doble solar, un reflejo de uno mismo que solo obedece a la verdad interior. El compromiso, no volver a traicionarte. Encarnar al yo puro es asumir una fidelidad radical. No es seguir normas externas ni perfeccionar el ego espiritual. Es vivir como quien ya fue redimido, aunque los otros no lo entiendan. Es actuar desde el eje central aunque tiemble el mundo. Es decir, no volveré a traicionarme, aunque me cueste perder todo lo que no soy yo. Esta fidelidad no es rígida, sino fértil. Al cuidar la flor buena, todas las flores internas se alinean. El alma entera empieza a vibrar con la melodía del yo original, y la vida responde en consecuencia. Práctica guiada, el llamado del yo eterno. Uno entra en quietud y visualiza un círculo de luz que te rodea. Dentro de él no hay historia, ni cuerpo, ni nombre. 2. Invoca con estas palabras: llamo al yo que ha sido desde siempre. Llamo al yo que no ha sido contaminado. Llamo al yo que guarda mi nombre verdadero. 3. Que escucha en silencio. No busques imágenes, sino una certeza silenciosa. Lo sabrás porque sentirás paz sin razón. 4. Bendice ese yo, y hazle una promesa: no volveré a actuar como si no existieras.
5. Escribe desde él. Después de la práctica, permite que ese yo dicte tus pensamientos por 15 minutos. No juzgues lo que venga. Solo permítelo hablar. Repite esta práctica por 9 días seguidos. No busques cambios inmediatos. Busca fidelidad. La flor no florece cuando es exigida, sino cuando es amada. Eres la flor que sobrevivió a todos los inviernos. Lo que llamas debilidad no es tuya. Lo que llamas historia no eres tú. Lo que llamas karma es un sueño que heredaste de muchos. Pero lo que está en ti esperando, la flor buena, ha sido, es y será. No necesitas encontrarla. Solo dejar de ignorarla. Capítulo 11. El otro en ti. Restaurar la unidad universal. El rostro fragmentado de Dios. Cuando miras a otro ser humano, ¿qué ves? ¿Un extraño, un aliado, un enemigo, un reflejo? Todo dependerá del nivel en el que tu conciencia esté vibrando. Pero si atraviesas el velo, si miras más allá del nombre, del cuerpo, de la historia, verás esto, te estás viendo a ti mismo desde otro ángulo del ser. Esta no es una idea poética ni una metáfora humanista. Es una verdad estructural del universo. Los Vedas lo enseñan desde tiempos inmemoriales. El Atman está en todo, y todo está en el Atman. Y el Corán lo expresa con palabras de fuego. Donde quiera que voltees, allí está el rostro de Dios. Sura 2, 115. No existe el otro. Solo hay fragmentos de ti mismo, multiplicados, disfrazados, escondidos, esperando ser reconocidos o liberados. El problema, el yo, se construyó contra el otro. Toda separación nace de un pensamiento, yo no soy tú. Desde ahí se levanta la muralla del juicio, el resentimiento, la culpa proyectada, el miedo. Lo que no comprendes en ti, lo rechazas en los demás. Lo que no has perdonado en ti, te lo devuelve el mundo en espejo. Así se forma la prisión. La conciencia dividida cree que su malestar viene del exterior. Pero el enemigo que te hirió, el ser querido que te abandonó, el traidor que te humilló, todos ellos son contenidos dentro de ti, fragmentos que no han sido redimidos. ¿Y si la única forma de sanar al mundo fuera sanar lo que en ti los sigue manteniendo vivos? La solución, el perdón intrapersonal universal. El perdón real no es decir, te perdono al otro. Es descubrir que el otro está dentro de ti, y que solo te has estado rechazando a ti mismo en 1000 formas. Aquí no hablamos de moralidad, sino de estructura energética. Cuando te perdonas por cargar con la rabia de tus padres, también los liberas. Cuando perdonas al abusador que aún vive en tus células, estás transmutando una cadena kármica que no nació en esta vida. Cuando te bendices a ti mismo, liberas a generaciones. Los textos gnósticos de reconciliación, como el Evangelio de la Verdad, nos dicen que el error no es pecado, sino olvido del origen. Restaurar la unidad es recordar que no hay otro, solo tú, expresándote de infinitas maneras. Ejercicio ritual, yo te libero de mí, y me libero de ti. Este es un acto de restitución energética que puede realizarse solo pronunciando interiormente hacia cualquier persona que aún habita tu campo emocional. 1. Colócate en silencio. Visualiza frente a ti la silueta de quien representa para ti el otro, un padre, una expareja, un jefe, un agresor, un amigo. 2. Respira profundo. Siente cómo esa figura se construye con energía prestada, su rostro, sus palabras, su rol, todo es transitorio. 3. Di en voz interna o externa. Yo te libero de mí. Y me libero de ti. Devuelvo tu energía a su origen. Recojo mi alma de tus memorias. Deshago el pacto del dolor. Te bendigo y me bendigo. Ya no estamos unidos por el sufrimiento, sino por la conciencia del uno. 4. Observa sin juicio lo que ocurra. Puede que surjan lágrimas, puede que no sientas nada. La liberación no es emoción, es restitución. Este ejercicio puede repetirse cada vez que sientas que alguien te habita desde la herida. No lo uses como fórmula, sino como sacramento. Los recursos ancestrales.
El hadith de la compasión cuenta que el profeta Mahoma, al ser insultado por un extraño, respondió con serenidad y luego dijo: «Él es parte de mí, ¿cómo voy a condenarlo, si aún no me comprendo del todo?». Esa es la visión de quien sabe que todo juicio es juicio a uno mismo, y toda piedad es restitución. Sri Ramakrishna decía: «Cada vez que amas o rechazas a otro, estás tocando una parte olvidada de Dios. Trátala con reverencia». Los gnósticos sabían que la única redención colectiva era individual. No se trataba de convencer a nadie, sino de asumir en uno el universo entero. Y una vez redimido, liberar a todos con un solo acto: perdonarse. No hay nadie fuera de ti. El espejo no es la realidad, es el mapa del alma. Lo que creías externo era interno, lo que pensaste lejano estaba en tu médula, y lo que más juzgabas era tu parte más necesitada de abrazo. No es el otro quien espera ser perdonado. Eres tú, en él. Y el universo, al sentir esa reconciliación, dejará de pelear contigo. Porque tú habrás dejado de pelear contigo mismo. Capítulo 12. El final que ya fue: ser lo que siempre fuiste. La resurrección silenciosa del yo primordial. ¿Qué ocurre cuando el alma recuerda quién fue antes de toda historia, antes de todo trauma, antes incluso de su primer nombre? No estamos hablando de una regresión, sino de un rescate de esencia. El viaje que emprendiste no fue para convertirte en algo nuevo, sino para recuperar lo que eras antes de haber olvidado. Todo lo que fuiste, lo sigues siendo, y todo lo que serás, ya germinó en ti. El error ha sido creer que la evolución consiste en avanzar hacia adelante. Pero los antiguos sabios sabían que el tiempo es una espiral que retorna siempre a su centro. Lo que se ha llamado iluminación en Oriente o resurrección en Occidente no es otra cosa que el momento en que el yo original es encarnado de nuevo. Y el que yo soy se alzó desde el olvido. Ese es el canto que resuena en el alma al final del recorrido. El problema, la desmemoria existencial. Desde tu nacimiento, múltiples voces comenzaron a modelarte. Te dijeron cómo llamarte, qué sentir, cómo responder, qué rechazar. Pero hubo una voz que no fue escuchada, la del yo eterno, la chispa intacta que ya sabía, ya era, ya amaba. Al identificarte con tus heridas, con tus logros, con tus nombres, abandonaste ese núcleo invulnerable. Tu error no fue perderlo, eso es imposible, sino dejar de habitarlo. La mayoría camina por la vida como quien lleva una semilla en el bolsillo sin saberlo, buscándola afuera sin cesar. Este olvido no es un pecado, es una prueba. Los manuscritos del Mar Muerto nos advierten que el alma es cubierta por mantos de sombra y debe rasgar uno a uno con la espada de la conciencia. Y el Evangelio de María Magdalena afirma que el Salvador no es un hombre, sino una memoria despertada. La solución: reencarnar lo no vivido. No necesitas cambiar tu pasado, sino encarnar el fragmento divino que aún no se ha manifestado. Todo lo que viviste tenía como propósito preparar el terreno. Y aunque creas que ya hiciste todo, lo esencial aún no ha florecido. El Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la mística hebrea, enseña que todo el universo fue creado a partir de las 22 letras hebreas que danzan como fuego negro sobre fuego blanco. Eso quiere decir que todo ya fue escrito, pero cada alma debe leer el libro sagrado que lleva dentro y pronunciarlo en vida. Tú eres ese libro. Tu cuerpo es su pergamino. Tu voz es la llama que le da vida. Y aunque cada paso haya sido repetido infinitas veces en otros mundos, solo tú puedes hacer que esa historia sea una revelación viva en este plano. Práctica final: la invocación del yo eterno. Esta no es una meditación. Es un llamado de retorno. A realizarse en completa calma, de pie o sentado, en presencia consciente. 1. Coloca tus manos sobre el centro del pecho. Cierra los ojos y repite: que lo que fui se levante. Que lo que fui no condicionado. Lo que fui sin nombre. Lo que fui antes de caer. Vuelva a habitarme con gloria. Con fuego, con silencio sagrado. 2. Visualiza una luz en tu espalda, justo detrás de tu corazón. Esa es la semilla eterna que nunca murió.
3. Respira lento, y cada vez que exhales, afirma interiormente: yo soy lo que siempre fui. 4. Cuando termines, no hables por unos minutos. Solo siente. Hay una diferencia imperceptible que ha comenzado a nacer. No la fuerces. Será tu nueva raíz. Lo que el alma necesita oír. Todo ya fue. Todo ya está escrito. Pero no todo ha sido vivido conscientemente. El yo que contiene toda la sabiduría, todo el amor, toda la pureza, ya existe. Solo espera ser encarnado en esta versión de ti, no para tener éxito, ni ser admirado, ni ganar, sino para brillar con la luz que fuiste antes del mundo. Los alquimistas lo llamaban la resurrección del cuerpo glorioso. Los yogis, el Atman despierto. Los místicos cristianos, la unidad con el Cristo interno. Y tú, ahora, lo puedes llamar con tu propio nombre. No hay más que hacer. Solo recordar. Solo ser. Solo volver. Y el que yo soy se alzó desde el olvido.